Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente Vainilla UFC. Estamos de regreso, señoras y señores, con las predicciones del UFC Fight Night de Moreno vs. Almasi, evento que tendrá lugar el 2 de noviembre en Edmonton, Canadá. A partir de las 3 p.m. hora mexicana, tenemos una cartelera cargada de mucha acción con 14 peleas hasta el momento que estamos grabando este video. Y de hecho tenemos mucho de qué hablar, hubieron peleas que estuvieron muy complicados de definir y otras que estuvieron bastante sencillas, pero bueno, ya estaremos entrando en detalles de cada una de las peleas. Y recuerden que aquí abajo en la descripción se encuentra en qué momento hablo de cada una de estas peleas, por si se quieren saltar a una pelea en específico. Y por cierto, gente, una enorme disculpa porque, como habrán notado, no hubo video en cuanto a los resultados de la semana pasada en el UFC 308, porque desafortunadamente pasaron cosas, gente. Pero para los que tengan curiosidad, quedamos con un resultado positivo de 8 aciertos y 5 errores en esa cartelera. Estuvo muy entretenido y me la pasé muy increíble. Y recuerden que este sábado estaremos otra vez haciendo un en vivo en TikTok, así que si todavía no me siguen ahí y quieren pasar un gran rato comentando todo lo que pasa en esta cartelera, síganme como @vainilla UFC en TikTok y ahí estaremos el sábado a partir de las 3 p.m. comentando de absolutamente todo lo que pase en esta super cartelera. Así que ahí los estaré esperando, chicos. Y si les gusta mi contenido, no olviden de dejar su like, su comentario y suscribirse para formar parte de esta gran familia amante de la UFC, porque cada día somos más y más y nos estamos acercando a la meta de los 1000 seguidores en TikTok, y también en YouTube estamos a punto de llegar a los 300, así que muchas gracias por todo el apoyo tan increíble que me han estado dando durante todo este tiempo, porque de verdad es algo que yo valoro de corazón y estamos formando una comunidad más que increíble de verdaderos fanáticos y estoy muy emocionado de verdad por los resultados. Pero ahora sí, gente, hay mucho de qué hablar, así que sin mayor preámbulo vamos a dar inicio a las predicciones del UFC Fight Night de Moreno vs. Almasi. Iniciamos la cartelera de las preliminares de la división de peso mosca femenil con la pelea de Jamie Hart vs. Ivana Petrovic, e iniciamos con un enfrentamiento interesante con estas talentosas peleadoras y con perfiles muy parecidos. Jamie Hart viene con 5 finalizaciones en 6 victorias, 3 por knockout y 2 por sumisión, e Ivana Petrovic viene con 6 finalizaciones en 7 victorias con 3 knockouts y 3 sumisiones, y ambas peleadoras tienen 2 peleas dentro de la UFC, una la perdieron y la otra la terminaron ganando. Y lo que podemos destacar de esto es que Hart perdió contra Verónica Hardy por decisión dividida, y nosotros sabemos que Verónica Hardy es una striker muy buena en esta división, y Petrovic perdió contra Luana Carolina, una brasileña muy experimentada, pero su victoria sí fue por finalización vía la sumisión ante Liang Na, lo cual tiene bastante peso porque está demostrando un poco más de efectividad, y al tener los perfiles tan parecidos debemos de fijarnos bien en los detalles más pequeños para poder definir a una ganadora. Y si nos vamos a los números, vemos que es Petrovic quien sale con 10 centímetros más de alcance, pero es Hart quien sale con un 20% más de efectividad en el golpeo. Y si nos vamos en cuanto a las estadísticas en el grappling, Petrovic sale con un 25% más de efectividad en los derribos y tiene un promedio de 2.8 derribos por pelea. Y justamente viendo los estilos de estas peleadoras pude apreciar que Hart es más alguien que le gusta la pelea de pie y los intercambios, y aunque Petrovic también es una peleadora con habilidad en la pelea de pie, pude observar que también tiene herramientas en la pelea ras de lona y bien podría combinar o cambiar estrategias para conseguir esa victoria. Así que me voy a quedar con Ivana Petrovic como la ganadora, ya que tiene un perfil ligeramente más completo, y si he de destacar algo de lo que se debe de cuidar es de la efectividad de golpeo que tiene Jamie Hart, porque si no sale determinada puede que eso le termine costando la pelea. Pero bueno, esperemos que la peleadora de Croacia venga en buenas condiciones y termine consiguiendo una finalización más, o por lo menos que saque la victoria por el tiempo de control efectivo. Y de momento nos vamos a quedar con Ivana Petrovic como la ganadora en la división de peso mosca femenil. Avanzamos en la división de peso gallo con la pelea de Chad Anker versus Cody Gibson, y voy a estar directo con ustedes y me voy a ir del lado de Cody Gibson como el ganador, ya que es un peleador más experimentado y con números ligeramente más fuertes, y es cierto que ambos comparten un récord parecido en finalizaciones con 7 knockouts ambos peleadores, y es Gibson quien sale con 2 sumisiones más en total con 5 de estas finalizaciones en su récord. Y algo muy negativo del lado de Ángel Liger es que de 7 derrotas, 6 de estas han sido vía la sumisión, y como lo mencionado anteriormente, Gibson tiene la posibilidad de terminar sometiendo a este peleador con 5 de estas sumisiones en su historial, pero no todo es positivo también para Gibson, porque todas las veces que han sido finalizado a este peleador ha sido vía la sumisión también, solo que este peleador ha sido en 4 ocasiones. Y entrando un poco más en profundidad, Ángel Liger no es tan experimentado
de 4 peleas en la UFC, ha perdido 2 y ha ganado 2, y pude ver que la vez que perdió por decisión fue la vez que le sacaron la pelea gracias al striking, y Cody Gibson viene con 16 centímetros más en el alcance, y esto influye aún más ya que salen muy parejos en cuanto a las estadísticas. Y de las victorias de Ankelinger, ambas fueron ante peleadores que estaban bastante verdes en la UFC, y me refiero a que apenas estaban ingresando en la compañía. Y como dije al inicio, Gibson ya es un peleador experimentado que, aunque su carrera no ha sido la más destacable, no se puede ignorar el peso de la experiencia. Entonces, por todo lo mencionado anteriormente, me voy a quedar con Cody Gibson como el ganador en la división de peso gallo. Continuamos en la división de peso gallo con la pelea de Sergey Sidey versus Garrett Armfield, una pelea muy complicada de definir, y me parece que es de estas peleas que en definitiva no deberían de tocar, pero bueno, como siempre vamos a entrar en detalles en todo lo que ustedes deben de saber. Y Sergey Sidey viene con 8 finalizaciones en 10 victorias, 7 por nocaut y 1 por sumisión, y sus 2 derrotas fueron vía la decisión. Y por parte de Garrett Armfield viene con 9 finalizaciones en 10 victorias, 6 por nocaut y 3 por sumisión, y de sus 4 derrotas 3 han sido vía la sumisión, entonces es algo a tomarse en cuenta, y esto podría mostrar una clara vía para que Sidey termine buscando la victoria. Pero en su debut en la UFC, de 4 intentos de derribos no logró concretar ni uno solo, entonces no veo tan factible que Sidey se vaya a buscar la victoria vía la sumisión. Y si nos vamos al tema del striking, es Sidey quien sale con 5 centímetros más en el alcance y 12 centímetros más en la estatura, factores que podrían ayudar mucho para conseguir esa victoria por esta vía. Pero justamente su debut, Sidey terminó siendo superado en el striking ante un oponente con las mismas características físicas que tiene Garrett Armfield, y me refiero a que también tenía el mismo alcance que tiene Garrett Armfield, y este peleador sale con un 20% más en la efectividad de golpeo. Sabemos que puede llegar a ser un peleador bastante explosivo, y vimos cómo puso en problemas a Brad Catone en su pelea, solo que no podemos ignorar esas 7 finalizaciones por nocaut de Sergey Sidey, y creo que estoy dejando bastante en claro por qué esta es una de las peleas más complicadas de definir de esta cartelera, y me voy a arriesgar, pero me voy a ir del lado de Garrett Armfield como el ganador, ya que creo que su mayor debilidad es a ras de lona, área donde Sidey no es tan dominante, y aún con la desventaja que tiene en el alcance, creo que el 20% de efectividad de golpeo es lo que va a hacer la diferencia en esta pelea, ya que Sidey al sufrir daño empieza a verse bastante desmejorado, y en su debut terminó sufriendo un knockdown, y Garrett Armfield tiene 6 knockouts en su historial. Pero insisto mucho que va a ser una pelea muy difícil de definir, lo clasificaría como un 55 contra un 45 a favor de Armfield, y esperando un mejor desempeño del striking me voy a quedar con Garrett Armfield como el ganador en la división de peso gallo. Seguimos en la división de peso completo con la pelea de Alexander Romanov versus Rodrigo Nascimento, y me voy a ir rápidamente del lado de Alexander Romanov con un récord bastante bueno, con 15 finalizaciones en 17 victorias, 6 por nocaut y 9 sumisiones. Sale ligeramente superior en el striking, pero debemos de mencionar que Nascimento es quien trae toda la ventaja en el alcance con 12 centímetros más, y eso podría influir bastante en esta pelea. Pero de los principales motivos de por qué pienso de que Romanov terminará ganando esta pelea es por su estilo de pelea, que es bastante dominante, y me refiero a que le gusta ganar por el tiempo de control, y más con las características de estos dos peleadores entra mucho en juego el tema del cardio, y Nascimento no es que tenga el mejor físico de todos, eso no es un secreto, y Romanov sale con un promedio de 4 derribos por pelea, un número bastante bueno en esa división, y ya en la pelea pasada de Nascimento incluso fue derribado por Derrick Lewis, un peleador que no se dedica a derribar oponentes, o por lo menos no por esta vía, solo que Romanov tendrá que comprometerse bastante bien con los derribos, porque Nascimento tiene un 76% de defensa a los derribos, entonces si se ve neutralizado puede que se vea en varios problemas, porque también Nascimento puede llegar a ser bastante bueno en esta área, pero creo que está más que claro cuál va a ser la vía que va a terminar utilizando Romanov, y apenas concreta el primer derribo todo va a ir a su favor por el tema del cardio de Nascimento, ya que se vio bastante desmejorado en su última pelea una vez que la pelea fue avanzando y al final lo terminaron noqueando, y más aún para neutralizar toda la ventaja que tiene en el alcance este peleador brasileño. Y solo quiero mencionar que Romanov sí ha sido noqueado y ha sido sometido una vez, pero fue contra Volkov y contra Almeida, dos bestias en sus respectivas áreas, y Nascimento las dos derrotas que tiene en su historial fueron por nocaut, la última como bien les digo a manos del rey de los knockouts y de los pantalones calientes Derrick Lewis, pero de momento me voy a quedar con Alexander Romanov como el ganador en la división de peso completo. Avanzamos en la división de peso pluma con la pelea de Jack Shore versus Joseph Zalal, que
enfrentamiento tan interesante tenemos a continuación, porque ambos peleadores son muy talentosos. Jack Shore viene con 13 finalizaciones en 17 victorias, 4 por nocaut y 9 sumisiones, y Youssef Zalal viene con 12 finalizaciones en 15 victorias, 4 por nocaut y 8 sumisiones. Como pueden ver, son récords muy parecidos, pero Jack Shore sale mejor en cuanto a las estadísticas de golpeo, con un 9% más de efectividad en el golpeo, y en el grappling, el área donde son más peligrosos estos dos peleadores, es Jack Shore quien sale ligeramente superior en promedio, efectividad y defensa de derribos, y nosotros sabemos que Zalal al regresar a la UFC vino en un modo bestia muy efectivo con las sumisiones, y de hecho Zalal sale más alto en cuanto al promedio de sumisiones, y es por eso que este enfrentamiento es muy interesante. Y de hecho, otro pequeño dato curioso es que ambos peleadores tienen un cinturón negro en Jiu-Jitsu, y según los números debería de irme del lado de Jack Shore, pero no, gente, me voy a ir del lado de Youssef Zalal como el ganador, porque he visto una mayor eficiencia en su juego y en sus desempeños. Literalmente no le ha dado la mínima oportunidad a sus oponentes y jamás ha sido finalizado. Sus 5 derrotas fueron todas vía la decisión, y justamente Jack Shore ha perdido una vez por nocaut técnico por una detención médica, y la otra fue vía la sumisión, y este es el punto clave de por qué estoy eligiendo a Youssef Zalal como el ganador, porque esta derrota vía la sumisión fue ante Ricky Simón, un peleador que no es tan dominante a ras de lona. Entonces creo que estoy esperando una clara victoria por parte de Youssef Zalal, ya que si comparamos a Ricky Simón y a Youssef Zalal, veo mucho más peligroso a ras de lona a Zalal. Entonces creo que he justificado bastante bien mi decisión y me voy a quedar con Youssef Zalal como el ganador en la división de peso pluma. Avanzamos en la división de peso gallo con la pelea de Charles Jourdain versus Victor Henry, y hablando de peleas complicadas de definir, esta es otra que yo les recomendaría no tocar, y vamos a entrar directamente a la información de este duelo de strikers donde prácticamente hay de igualdad de condiciones, con únicamente 2 centímetros más de alcance a favor de Jourdain, y en las estadísticas de golpeo es Henry quien sale con un 6% más en la efectividad de golpeo, pero ambos peleadores son muy peligrosos en esta área, con 8 knockouts para Charles Jourdain y 6 para Victor Henry, y hay que mencionar que Charles Jourdain es un peleador más experimentado en la UFC, pero en su último enfrentamiento sufrió su primera derrota por nocaut contra John Silva, así que será muy interesante de ver qué también viene, porque el factor psicológico puede que venga en su contra en esta ocasión debido a que viene de 2 derrotas consecutivas, además de que va a estar peleando en casa y la última vez que peleó en Canadá terminó perdiendo, y Victor Henry con 30 peleas profesionales y 37 años ya es un veterano y únicamente tiene 5 peleas dentro de la UFC, y aún así siento que podemos esperar un mejor desempeño por parte de Victor Henry, pero uno de los principales peligros en esta pelea es que Jourdain le está peleando en casa, y la última vez cuando enfrentó a Sean Goodson se fue una decisión dividida cuando claramente Sean Goodson había terminado ganando esa pelea. Entonces si Victor Henry no gana de una manera aplastante o clara, hay riesgo de que se la terminen dando a Jourdain, y sinceramente odio meter esos temas en el análisis, pero hasta cierto punto es imposible ignorar las atrocidades que han hecho los jueces a veces, y voy a tomar un gran riesgo y me voy a ir del lado de Victor Henry, esperando que con el volumen superior de golpes y su contundencia termine consiguiendo esa victoria, y más aprovechando el hecho de que Jourdain viene de su primera derrota por nocaut. Pero insisto en que esta pelea no deberían de tocarla porque va a ser muy cerrada, y jamás olviden que la casa pesa. Pero bueno, de momento me voy a quedar con Victor Henry como el ganador en la división de peso gallo. Avanzamos a la división de peso mosca femenil con la pelea de Ariane da Silva versus Yasmin Jasudavicius, y voy a ser directo y me voy a ir del lado de Yasmin Jasudavicius como la ganadora. Pienso que ambas peleadoras son muy talentosas, pero he notado una mayor debilidad en cuanto a Ariane da Silva al haber perdido 4 veces por nocaut, y nosotros conocemos bien el juego de Jasudavicius. Es una peleadora que le gusta presionar mucho hasta conseguir el derribo, y a partir de ahí trabajar con el ground pound y las sumisiones, y ya contra Priscila Cachoeira fue una masacre lo que logró esta peleadora canadiense, y da Silva viene de perder contra Karine Silva al ser controlada durante 7 minutos enteros, y a pesar de que da Silva tiene buena defensa con un 71% de defensa a los derribos, pienso que esa forma de ser implacable de la canadiense es lo que va a terminar ayudando a esta peleadora a concretar ese derribo. Pero no podemos olvidar que da Silva tiene 4 sumisiones en su historial, entonces Jasudavicius debe de tener muchísimo cuidado
de cómo quiere trabajar para conseguir esa victoria, y solo para no dejar de lado el striking, Yasuda Vicious sale ligeramente superior tanto en el alcance como en la efectividad de golpeo, pero en definitiva pienso que deberá de buscar ese derribo para conseguir la victoria, porque Ariane da Silva ha demostrado que puede llegar a castigar mucho con el striking que tiene, pero bueno, esperemos que Yasuda Vicious nos regale otro desempeño espectacular como lo hizo la vez pasada en Canadá, y por todo lo explicado anteriormente me voy a quedar con Jasmine Yasuda Vicious como la ganadora en la división de peso mosca femenil. Y hemos llegado a la pelea estelar de las preliminares en la división de peso gallo, con la pelea de Ayman Zahabi versus Pedro Muñoz, y me voy a ir del lado de Ayman Zahabi como el ganador. Pienso que va a ser una pelea cerrada en la pelea de pie, porque Pedro Muñoz es un peleador muy experimentado en la UFC y es conocido por ser peligroso en el striking, a pesar de que casi siempre está con la desventaja del alcance. Y uno de los principales factores que me preocupan, aunque no sea tan probable, es que Muñoz termine noqueando a Ayman Zahabi con esos 5 knockouts que tiene, ya que tiene más o menos algo de fuerza en su pegada, y la única vez que Zahabi ha sido finalizado justamente fue vía el knockout, pero como les digo, lo veo como una probabilidad menor, porque el desempeño de Muñoz ha ido en descenso desde el 2019 al haber ganado solo 2 peleas de 8 enfrentamientos, pero estas derrotas están un tanto justificadas porque fueron contra peleadores como José Aldo, Dominic Cruz, Marlon Chito Vera y Kyler Phillips, entonces podríamos decir que están un tanto justificadas, pero a final de cuentas esto no quita que sigan siendo derrotas, y es claro que Muñoz ya es un veterano con un considerable desgaste, y estoy confiando más en la consistencia característica que trae Ayman Zahabi, siendo él quien le puso fin a la racha de victorias a Khabib Basharat, regalándole su primera derrota, y va a ser todo un reto para este peleador canadiense el poder sacar la victoria ante un veterano tan experimentado como Pedro Muñoz, pero yo voy a confiar en todo su talento en el striking, y por todos esos motivos me voy a quedar con Ayman Zahabi como el ganador en la división de peso gallo. Iniciamos la cartelera de las estelares en la división de peso welter con la pelea de Mike Malott versus Trevin Giles, y nos vamos a ir directamente del lado de Mike Malott como el ganador. Pienso que trae un perfil más consistente en comparación a Trevin Giles, quien a pesar de tener un buen récord con 6 knockouts y 5 sumisiones, viene de una situación nada favorable con 4 derrotas en sus últimas 6 peleas. Una la perdió por sumisión y las otras 3 las perdió vía el knockout, siendo el último contra Carlos Prates, y las 2 victorias que tuvo fueron ante peleadores no tan prometedores a decir verdad. Y Mike Malott también viene de una decepción por la derrota que sufrió en Canadá a inicios de año, donde Neil Magny terminaría robándose la pelea al noquear a este peleador faltando 15 segundos para que terminara la pelea, y vaya que demostró que Mike Malott no es exactamente invencible y que debe de tener mucho cuidado al manejarse con el tema del cardio y del tiempo de control, porque si no nos puede acabar decepcionando una vez más, y aún con un promedio de 3 derribos por pelea puede que le cueste trabajo concretar ese derribo ante un 71% de defensa de derribos de Trevin Giles. Pero como mencionaba, Trevin Giles no viene de una buena situación, todas sus derrotas han sido por finalización, 3 knockouts y 3 sumisiones, pero es un peleador fuerte que sale con 3 centímetros más de alcance y con un 9% más de la efectividad de golpeo, y no olvidemos que las 2 derrotas que ha sufrido Malott han sido vía el knockout, entonces mucho cuidado en ese sentido. Pero suponiendo que no pasa nada raro y que Mike Malott trae un mejor cardio en esta ocasión, estoy esperando una clara victoria gracias a su tiempo de control, y dejando de lado su última pelea ha mantenido su 100% de finalizaciones, y por todos esos motivos me voy a quedar con Mike Malott como el ganador en la división de peso welter. Avanzamos en la división de peso mediano con la pelea de Marc-André Barrial versus Dustin Stoltzfus. Una pelea muy complicada de definir por la racha que traen estos peleadores. Marc-André Barrial viene de 2 derrotas consecutivas, la última por nocaut ante Joe Pyfer, y Dustin Stoltzfus viene de una derrota por nocaut ante el brasileño Bruno Ferreira, y ambos peleadores de sus últimas 5 peleas han perdido 3 y han conseguido 2 victorias. Y si nos fijamos más en profundidad
profundidad de los estilos, Marc-André Barriault es un striker que suele medirse bastante en sus peleas, entra de una manera inteligente, pero justamente el medirse tanto a veces resulta en una desventaja, porque como le pasó contra Chris Curtis, a veces tarda mucho en entrar a la pelea y se la terminan robando, y en su pelea contra Joe Pyfer básicamente lo terminaron cazando por la agresividad que trajo Joe Pyfer a esta pelea, y aquí es donde empiezan mis problemas con esta pelea, porque Dustin Storfus es un peleador muy agresivo que tiene bastante pegada y también es muy peligroso a ras de lona con 6 sumisiones en su historial, y ya en su pelea contra Bruno Ferreira pude ver una agresividad que favoreció para conectar de una manera bastante fuerte al brasileño, e incluso estuvo trabajando en búsqueda de una posible sumisión antes de sufrir ese terrible knockout, y ambos peleadores han perdido 2 veces por knockout y una vez por sumisión para Barriault y 2 veces para Stolfus, y básicamente esta pelea se puede resumir de la siguiente manera: Marc-André Barriault se puede llevar la victoria sumando puntos con su striking técnico y desgastando lentamente a Stolfus, o Stolfus termina noqueando a Barriault en un intercambio desmedido. Mi principal problema aquí es que Barriault, cuando fue presionado por Pyfer, no pudo reaccionar de una manera adecuada, y la forma en que Stolfus presiona suele ser bastante agresiva, y pienso que sí podría terminar finalizando a Barriault, y que al mismo tiempo Stolfus no tiene la mejor técnica en cuanto al striking, y si por algún motivo falla al momento de buscar esa finalización, es posible que Barriault le termine sacando la pelea poco a poco con el striking, y en esta ocasión voy a confiar más en el lado de la experiencia y me voy a ir del lado de Marc-André Barriault como el ganador. Espero que sepa manejar bien la agresividad que tiene Stolfus y termine trabajando esa victoria poco a poco. Pienso que va a ser una pelea bastante difícil de definir y que podría irse para cualquiera de los dos lados, pero bueno, de momento me voy a quedar con Marc-André Barriault como el ganador en la división de peso mediano. Seguimos en la división de peso semi pesado con la pelea de Caio Machado versus Brenson Ribeiro, clásico de brasileños, y es una pelea eliminatoria porque ambos peleadores han perdido sus 2 peleas dentro de la UFC, y es posible que el que pierda no lo veamos en un rato en la UFC, y me voy a ir del lado de Brenson Ribeiro como el ganador. A pesar de venir de una racha de 2 derrotas consecutivas, Ribeiro viene con un perfil amenazador con 9 knockouts y 6 sumisiones, y no es exactamente un peleador perfecto porque sí lo han finalizado 3 veces por knockout y 2 veces por sumisión, pero creo que tendrá la ventaja ante Caio Machado, quien suele verse con un alto volumen de golpes, pero se ve en mejor forma contra peleadores de una complexión menos atlética, o por lo menos que no son tan rápidos, y la mitad de sus victorias han sido por knockout, pero dentro de la UFC no se ha visto que tenga tanta pegada, y en su pelea pasada sí se vio en problemas cuando enfrentó a Dontel Mace y sufrió un knockdown terrible, y justamente Ribeiro creo que tiene la fuerza suficiente para volver a repetir esta situación, y si vemos los números es Ribeiro quien sale con la ventaja en el alcance con 8 centímetros más, pero es Machado quien sale con un 12% más en la efectividad de golpeo, así que no podríamos dar por pedido a Machado, quien podría terminar sorprendiendo con el volumen de golpes, pero creo que para que eso pase, primero Machado debe de sobrevivir a la potencia que tiene Ribeiro, y estoy confiando más en Ribeiro porque aún con el aguante que tiene Machado, al recibir daño termina quedándose un tanto corto y usualmente le terminan dando la victoria a sus oponentes, así que por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Brenson Ribeiro como el ganador en la división de peso semi pesado. Continuamos en la división de peso completo con la pelea de Derrick Lewis versus Jonathan Dini, y vaya que nos han hecho pensar mucho en esta cartelera tan complicada, y vamos con una más con estas dos bestias en finalizaciones. Primero vamos con Derrick Lewis de Black Beast, conocido también como el rey de los knockouts, con 23 knockouts en 28 victorias, pero no olvidemos que el rey ya tiene su trayectoria y que ha sufrido 7 derrotas por knockout y 2 derrotas por sumisión, y por otro lado tenemos a una promesa con una carrera corta pero invicta, con 8 victorias y 7 finalizaciones por knockout, y si nos enfocamos rápidamente en los números vemos que solamente hay 1 centímetro de diferencia en el alcance a favor de Jonathan Diniz, y en la efectividad de golpeo sale únicamente con un 3% más, y la mayor ventaja que tiene es la defensa de golpeo con un 15% más de defensa de golpeo, y esto es fundamental porque nosotros sabemos que con tanta potencia en esta división todo puede acabar de un solo golpe, y más con estos dos peleadores. Y entrando más de lleno al estilo de estos peleadores, sabemos que ambos son strikers y sabemos que van a buscar esa finalización, y del lado de Derrick Lewis es un veterano muy experimentado en este estilo de pelea y suele ser bueno con el boxeo sucio, y
estando en la posición de clinch, e incluso en su pelea pasada contra Nascimento logró conseguir algunos derribos que de la verdad nos terminó sorprendiendo. Y del lado de Jonathan Dennis, aún con pocas peleas en su historial, he podido observar que es alguien que sabe adaptarse a la pelea y que crece pelea con pelea, y uno de los principales motivos de por qué es tan peligroso es por la velocidad que tiene este peleador en el striking. Y no dejen que su complexión los engañe, porque vaya que cuando este peleador quiere, sus golpes llegan a ser muy rápidos, y ahí es donde está el punto que podría terminar definiendo esta pelea, porque Derrick Lewis ya no es un jovencito, su estilo de pelea es más estático y eso lo podría poner en desventaja ante Jonathan Dennis, quien suele desplazarse de una manera rápida y castigar de manera dura con las patadas bajas. Pero Dennis debe de mantener este juego rápido de pies, porque si se descuida y entra a un intercambio desmedido, puede que The Black Beast lo termine agarrando con su clásica técnica de 1-2, y ya contra Carl Williams hubo un momento donde el brasileño se vio en bastantes problemas. Entonces, gente, si tuviera que clasificar esta pelea sería un 50-50 sin mentirles, porque de un lado con Lewis tenemos el lado de la experiencia, potencia y habilidad en intercambios desmedidos, pero también tenemos todo el desgaste que ha sufrido a lo largo de su carrera y ya en el pasado ha sido finalizado 7 veces por knockout. Y con Dennis tenemos la velocidad, más aguante, potencia y habilidad para adaptarse a la pelea, pero el enfrentar a Derrick Lewis en definitiva va a ser un salto enorme hablando de los retos que ha enfrentado este brasileño, y aún sin haber sufrido knockouts estoy bastante seguro que Derrick Lewis podría pagarle las luces a Jonathan Dennis si en un momento lo llega a conectar bien con esta combinación que les mencionaba previamente. Y me voy a arriesgar, pero me voy a ir del lado de Jonathan Dennis como el ganador. Vi una mayor velocidad en su striking y es su habilidad para adaptarse a la pelea es algo que no puede ignorarse. La forma en que combina su striking con el pateo podría ser clave para terminar ganando esta pelea, y entre más se alargue la pelea creo que podrá explotar más su juego, pero sin entrar a un intercambio desmedido, porque podría estar enfrentando su primera derrota y por nocaut. Derrick Lewis, sin importar de qué round esté, representa todo un peligro, e insisto mucho en que esta pelea podría ser un 50-50 fácilmente, pero de momento me voy a quedar con Jonathan Dennis como el ganador en la división de peso completo. Hemos llegado a la pelea coestelar en la división de peso mosca femenil con la pelea de Erin Blanchfield versus Rose Namajunas, y me voy a ir rápidamente del lado de Rose Namajunas como la ganadora, y creo que por fin me puedo permitir confiar más en esta peleadora. Ustedes saben mi opinión de las peleas pasadas a su regreso, pero nadie puede negar que ha crecido bastante Rose Namajunas y que ha tenido una gran mejoría en cuanto a su juego, y Erin Blanchfield por otro lado tuvo un desempeño más que lamentable cuando enfrentó a Manon Fiorot. Se vio totalmente superada por el striking que tuvo la francesa y no utilizó ningún tipo de lucha ni trató de adaptarse a la pelea, y Rose Namajunas tuvo un gran desempeño contra Tracy Cortés y le pegó tan fuerte que en vez de regresar al gimnasio, Tracy Cortés mejor se fue de vacaciones, al igual que sus cejas postizas. Y hablando más seriamente, pude ver que Namajunas durante su última pelea tuvo un trabajo de pies muy bueno, supo cómo dificultar la pelea y poco a poco fue desgastando con su striking a su oponente, y pienso que lo que hizo con Cortés lo puede repetir contra Erin Blanchfield. Y un dato que influye bastante en esta pelea es el hecho de que va a ser a 5 asaltos y Rose Namajunas es más experimentada en este sentido. Y si nos vamos rápidamente con los números, únicamente hay 3 centímetros más y 3% más de efectividad de golpeo a favor de Blanchfield, y Namajunas sale con un 6% más de defensa en el golpeo, y pienso que esto se va a notar mucho durante la pelea. Y en caso de que Blanchfield quiera usar ahora sí su lucha, únicamente tiene un 33% de efectividad de los derribos, y Namajunas, aunque no tiene el mejor porcentaje de defensa de los derribos, pienso que con ese 59% ha demostrado que puede defenderse perfectamente. Así que por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Rose Namajunas como la ganadora en la división de peso mosca femenil. Y señoras y señores, hemos llegado con la cereza del pastel, con la pelea estelar entre Brandon Moreno versus Amir Almasi. Y así es, tenemos de regreso a The Assassin Baby y primer campeón mexicano de la UFC, Brandon Moreno. Y tenemos un enfrentamiento muy interesante porque ambos peleadores son muy talentosos. Entrando de lleno al análisis, podemos ver que Brandon Moreno viene con 5 knockouts y 11 sumisiones y jamás ha sido finalizado
finalizado en toda su carrera profesional. Y por parte de Amir Albazi, con un récord de 17-1, viene con 5 victorias por nocaut y 9 sumisiones, y su única derrota fue vía la decisión fuera de la UFC, así que técnicamente hablando de la UFC bien invicto. Y enfocándonos en los estilos de estos peleadores, vemos que este es un reto para ambos peleadores, porque Amir Albazi es un peleador sólido con un estilo que combina la potencia que tiene en su pegada y en su striking en general con su habilidad de ganar la pelea por el tiempo de control. Y todos conocemos a Brandon Moreno, nosotros sabemos que su talón de Aquiles es el tiempo de control, entonces me parece que debe de venir muy mentalizado con estar atento a los intentos de derribo de Amir Albazi, porque si no se puede enfrentar a una pelea muy dura en su regreso. Y si nos fijamos en los números, podemos ver que Moreno es quien sale con 5 centímetros más, tanto en el alcance como en la estatura, factores que debe de explotar al máximo con su clásico de striking que lo volvió campeón. Pero si nos fijamos en las estadísticas de grappling, podemos ver que también sale con la ventaja, con un 13% más de efectividad de derribos y con un 23% más de defensa en los derribos. Y por más que al mexicano le guste la pelea de pie, no podemos olvidar que tiene más sumisiones que knockouts en su historial, con 11 de estas finalizaciones, y son más de las que tiene Amir Albazi. Y el tema de la experiencia es algo que no podemos dejar de lado, porque Amir Albazi es la segunda vez que va a pelear a 5 asaltos. La primera vez fue una victoria por decisión dividida ante Kai Kara-France, entonces es posible que entre más alargue la pelea se vean mayores problemas ante Brandon Moreno, que está más acostumbrado a peleas a 5 rounds. Y en cuanto a mis predicciones, tanto de manera personal como de manera objetiva y profesional, me voy a ir del lado de Brandon Moreno como el ganador, ya que pienso que toda esa experiencia que tiene va a ser clave para conseguir esa victoria y explotar su clásico striking combinando con un pateo para ir desgastando a Amir Albazi va a ser muy importante, pero aún más importante va a ser el hecho de su defensa de derribos, porque en caso contrario se puede ver en muchos problemas. Pero pienso que después de lo que le terminó pasando contra Pantoja, debe de venir más que preparado para defenderse de este estilo. Y aún así pienso que no va a ser una pelea fácil para ninguno de esos dos peleadores, porque Amir Albazi, vaya que es un peleador que tiene bastante fuerza y tiene mucho talento, entonces estoy esperando una pelea muy cerrada y muy entretenida entre estos dos peleadores tan talentosos de esa división. Pero de momento me voy a quedar con Brandon Moreno de Assassin Baby como el ganador en la división de peso mosca y en la pelea estelar. Y con esto finalizamos las predicciones del UFC Fight Night de Moreno vs Albazi, evento que tendrá lugar en Canadá a partir de las 3 p.m. hora mexicana el 2 de noviembre, así que prepárense muy bien para disfrutar de este evento. Y recuerden que vamos a estar en vivo en TikTok a partir de las 3 hablando de absolutamente todo lo que pasa en esta cartelera. Va a ser una cartelera bastante larga de 14 peleas, así que prepárense muy bien para este maratón de la UFC. Y una disculpa por la tardanza extra del episodio, pero la verdad es que sí fue una cartelera que me dio mucho trabajo y que fue complicada de definir en varios aspectos. Esperemos seguir con la racha positiva de predicciones, solo que recordemos que esto es la UFC y todo es posible. Pero bueno, si les gustó el episodio, no olviden de dejar su like, su comentario con sus predicciones y con toda la buena vibra, y suscríbanse para formar parte de esta gran familia amante de la UFC, que de verdad cada día somos más y más. Y muchas gracias, chicos. Pero bueno, sin nada más que agregar por el momento, su servidor, humildemente Vainilla UFC, se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor y hasta luego.